usted tiene que adecuar el material de acuerdo a eso. Si tiene jóvenes también tiene que adecuar el material de acuerdo a eso, y si no son puros adultos también. Pero el material que usted tiene en su mano es el material que aquí aparece, que solamente vimos en su primera parte. Entonces hoy día vamos a tratar de ver si alcanzamos de ver otra parte, y si no tendríamos que dejar una tercera parte con respecto a esto. Pero creo que es interesante que lo conversemos, que lo compartamos, esta palabra, porque es pertinente para lo que hoy día estamos viviendo como iglesia, como cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, ahí tenemos este material que se llama Derribando Fortalezas Mentales. Derribando Fortalezas Mentales. Y vimos algunas cosas. Yo rápidamente me voy a mover con esto. Rápidamente. Está apagado esto, parece. No. Ahí en la playa, ahí. Ya, a ver, ahí. Ahí sí. Sí. Ok. Proverbios 23:7 fue una introducción que pusimos. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Y aquí habla, cierto, de cada pensamiento que viene a nuestra mente desarrolla una imagen que da lugar a una creencia, a un sentimiento y a una acción. La ciencia ha comprobado que lo que domina nuestra mente dominará el pensamiento, y los pensamientos dominarán toda nuestra vida. Y esto está relacionado también con la cultura. Y esto también tiene que ver con algo que es con respecto a lo que una mente enferma puede crear en el cuerpo físico. Mucha gente se enferma, ¿cierto?, porque tiene problemas en sus pensamientos, en su forma de ver las cosas y ver la vida. Eso también lo vimos. Entonces, la parte espiritual también es igual. Si la parte espiritual está enferma, todas las demás cosas de mi vida se van a resentir. Si yo no tengo una vida espiritual saludable, obviamente que no voy a poder funcionar correctamente como Dios quiere que funcione. Ahora, por eso es que tenemos que aprender a renovar la mente bajo el poder del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra del Señor. Con esto voy muy rápido porque esto es lo que está, y esto lo tiene usted ahí escrito en las notas del altar familiar, pero fue lo que hicimos la semana pasada. Vimos esta cita bíblica, ¿cierto? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esto lo dice el apóstol Pablo, y está hablando, ¿cierto?, con respecto a cómo nosotros debemos tener estas armas, que las armas que tenemos nosotros no son carnales, sino son armas espirituales para la destrucción de todo lo que viene y quiere alterar nuestra relación con Dios y nuestra vida como cristianos. Aquí hay una explicación con respecto a el versículo, ya lo explicamos también. Voy a ir rápido con eso. Luego vimos con respecto a la progresión de cómo crece y se desarrolla una fortaleza mental. Y aquí decíamos que un pensamiento no centrado en la palabra de Dios contamina el alma. Un pensamiento no centrado en la palabra de Dios contamina el alma, es decir, todo pensamiento que está ajeno a la palabra de Dios, que no está ajustado a la palabra de Dios, y yo lo tomo, yo lo recibo y lo abrazo, ese pensamiento tarde o temprano me va a perjudicar. Hoy día todas las tendencias, todas las formas de ver las cosas, todas las formas de cómo yo veo la vida cristiana, de acuerdo a cómo se están dando las cosas hoy en día, tienen que ver cómo yo voy a abrigar un pensamiento con respecto a ciertas cosas. Por ejemplo, ya que estamos hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo,
cada uno de los que estamos acá tenemos una forma de ver el compromiso que tenemos con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene una forma y tiene un argumento, que vamos a verlo un poquito más adelante. Es decir, yo tengo una postura con respecto a lo que yo pienso de la iglesia y cuál es mi compromiso con la iglesia. Eso usted lo tiene porque abrigó un pensamiento. Entonces hay dos tipos de pensamiento. Un pensamiento en el cual usted dice, yo vengo cuando puedo venir, y eso es una forma de pensamiento. Y otra forma es, no, yo vengo sea lo que suceda, yo tengo que estar, porque es mi compromiso. Entonces es una forma de pensamiento. Entonces, pensamiento trae un argumento, una serie de pensamientos traen un argumento, argumentamos lo que tenemos como defensa, y luego del argumento, ¿cierto?, se produce una fortaleza. Y cuando se produce esta fortaleza, ¿cierto?, la persona blinda su vida, ¿cierto?, no dejando entrar el poder del Evangelio. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice que esto es la altivez contra el conocimiento de Dios. La altivez contra el conocimiento de Dios. Es decir, ya no quiero dejar entrar la palabra pura de Dios a mi vida, sino que yo ya construí una fortaleza con respecto a lo que yo creo o lo que yo pienso. No sé qué pensarán los demás, pero yo pienso de esta manera o yo hago las cosas de esta manera. Entonces ya no rindo o no estoy rindiendo mi vida a Dios como Dios quiere que la rinda, sino que ya lo estoy haciendo a mi propia manera. Y ahí se produce el quinto evangelio. El quinto evangelio, usted sabe cuál es, yo lo he dicho otras veces. Hay 4 evangelios, pero usted construye un quinto. ¿Ah? El evangelio de Frank Sinatra, a mi manera. ¿Ah? A mi manera. Ok, pusimos y dimos un ejemplo de un filtro, cómo podemos filtrar nuestros pensamientos. ¿Ah? Con la palabra y el Espíritu. Y ahí dimos un ejemplo. A ver, veámoslo todos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En esto pensar. Hay un filtro tremendo, poderoso, es un arma poderosísima para nosotros trabajar, ¿cierto?, nuestros pensamientos y filtrarlos a la luz de la palabra del Señor. Ok, hasta ahí llegamos y dijimos que íbamos a ver esto bajo el libro de Números, capítulo 13. ¿Ah? Números, capítulo 13, la actitud de 12 espías que eran príncipes y que son enviados a la tierra, ¿cierto?, de Canaán a explorarla. Y 10 personajes, 10 príncipes dan un mensaje negativo. A ver, son 12 príncipes. Y ahí hay 10 príncipes y dice, más el pueblo, estos 10 dijeron esto, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac son gigantes. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ese es el reporte que están haciendo estos 10 espías. En cambio, 2 dan un mensaje positivo. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Era Josué y Caleb, ¿cierto? ¿Cuántos han escuchado a Josué y Caleb? ¿Han escuchado a Josué y Caleb, cierto? Ok. Yo quiero saber, ¿cuántos aquí saben o conocen algún nombre de los 10? ¿Conoce alguno de los 10? Y aparecen en la Biblia. Pero ¿sabe por qué nadie sabe? Porque son perdedores. Nadie se acuerda de los perdedores. Nadie se acuerda de los negativos. Solamente Dios pone a los valientes. Si vieron exactamente lo mismo
¿por qué el reporte es diferente? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué? Si los 12 vieron lo mismo, ¿qué hacía la diferencia en ellos? La incredulidad. Es como yo preguntaría, por ejemplo, en el caso de David. ¿Qué hacía que todo un ejército de Israel viera algo en Goliat, el gigante, y David ve algo diferente? ¿Qué hace la diferencia? ¿Cierto? Esa es la pregunta. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos para los espías, pero también para nosotros, ¿qué andaba mal en estos espías? ¿Qué problema tenían? ¿Cuál era su dificultad para poder dar el reporte? Porque recuerde algo interesante, cuando ellos van a explorar la tierra, ya Dios, nos lo dijo Moisés, ya Dios había dicho que esa tierra se la había entregado al pueblo de Israel. Digo, yo entregaré esta tierra a ustedes. O sea, Dios prometió, no prometió Moisés, no prometió un hombre, lo prometió Dios. Pero ellos dieron un mal reporte. Entonces, esto lo único que nos lleva a una conclusión, que estos mensajeros tenían barreras mentales, tenían fortalezas. Y esas fortalezas hacían que los gigantes, inclusive que ahí estaban, se hacían más grandes de lo que realmente eran. Porque Josué y Caleb sabían y confiaban en Dios, que sí, efectivamente, Dios era más poderoso que los habitantes de la tierra de Canaán. Dios era más poderoso que las fortalezas que ahí estaban. Pero los otros días no lo veían. Entonces la palabra de Dios, y esto es importante, puede ser retrasada por los que tienen barreras mentales. Dios nos puso en esta ciudad y nos puso en esta región. Y quizás como cuerpo de Cristo, nosotros como cuerpo, como iglesia constituyente, como congregación, es probable que ya tendríamos que haber hecho muchas cosas por esta ciudad y por la gente específicamente. Y no la hemos hecho y hemos retrasado el propósito de Dios, producto de que en medio de nosotros pueden existir personas con barreras mentales y nos están desafiando en lo que tienen que hacer. Porque todos los que estamos acá tenemos dones, tenemos talentos, tenemos ministerio. Y dice que somos un cuerpo. Y cada uno tiene que ubicarse en el lugar del cuerpo. Pero si yo no hago mi función, estaría retrasando a los demás. Estaría quitándole la bendición de avanzar en lo que Dios quiere para el propósito para esta ciudad. Entonces, ¿qué hace que retrase la visión y la misión de Dios? Es que hay problemas. Mire, volvamos a Números 13. Y Jehová habló a Moisés. Primero, lo importante, ¿quién habla? Moisés. O sea, perdón, Jehová. ¿Cierto? No habla Moisés. Y dice que vayan a reconocer la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Yo doy. O sea, ya está dando, ya está dado, está entregado. Luego dice, y hablaron mal de la tierra. Dios le entrega tierra buena y ancha, que fluye leche y miel, y ellos hablan mal de la tierra. 14:2, y se quejaron. Y se quejaron. Lo bueno es que ya extirpamos acá la queja. Ya no nos quejamos. Pero ahí dice, se quejaron. Y luego dice, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Y en este desierto, ojalá muriéramos. Y el versículo 3 dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada
y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto, hermano? Mire, qué tremendo cuando uno tiene una fortaleza mental. Es decir, preferían ir y volver a ser esclavos. ¿Dónde está el problema de estos 10 espías y dónde estaba el problema del pueblo de Israel? Israel estuvo 430 años aproximadamente en esclavitud en Egipto. Y cuando ellos salen liberados por el poder de Dios, liderados por Moisés, la libertad que ellos tenían era una libertad física, pero todavía estaban esclavos mentalmente. La travesía entre Egipto y la tierra de Canaán, la tierra donde tenían que llegar ellos, aproximadamente, bajo la geografía que existe, se demora caminando por lo menos unos 14 días. Y se demoraron 40 años. ¿Por qué? Porque tenían fortalezas mentales. Hermano, eso es un principio espiritual. Lo que tú puedes hacer en un día, quizás lo vas a tener que hacer en 10 años y vas a tener que sufrir. Y vas a tener que pelarte un montón de cosas y vas a tener que llorar muchas cosas. Y cuando llegues después de los 10 años vas a decir, ¿por qué hice una travesía tan larga si Dios quería que yo hiciera algo más corto, más rápido? ¿Por qué tuve que vagar 40 años y más encima ni siquiera entraron? Los únicos que entraron fueron Josué y Caleb, porque ellos eran diferentes. Entonces, ¿quiénes son los que entran a la tierra prometida? Son los fuertes. Y cuando hablamos de los fuertes, estamos hablando no estamos hablando de la fuerza física, estamos hablando de la fuerza mental, de la fuerza de lo que ellos le creían a Dios, una mente renovada. Dice Números 14:12, y yo los heriré de mortandad. Ya Dios ya no quería más con esta gente. Dice, los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Es decir, hermano, esta gente lo tenía hasta aquí a Dios. Diga al de lado, los tenía hasta aquí. Hermano, que Dios pierda la paciencia, imagínense ustedes. Que Dios pierda la paciencia, los tenía ya hastiados. Es como hoy día, hermano, si esto es figura de hoy día. Yo no sé con cuántos Dios dirá y nos diga de repente, sabes que me tienes pero hasta la coronilla. Te digo las cosas, te lo digo siempre, y no hay caso, no reaccionas. Entonces, si no reaccionas, tendré que buscar otra persona para que ocupe tu lugar. Tendré que buscar a otro más valiente y más fuerte, más decidido, con mente fresca, renovada, vital. Entonces dice, pero a mi siervo Caleb, por cual tuvo el otro espíritu. Y ahí está la diferencia, había otro espíritu. Y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra, donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Solamente de todo el pueblo, que se cree también aproximadamente 2,5 millones de personas, hermano. De 2,5 millones de personas, solamente de la generación que salió de Egipto, solamente entraron 2. Los otros todos fueron los que nacieron en el desierto. Todos murieron en el desierto. No vieron la tierra prometida, no vieron la tierra de la bendición. ¿Qué necesitamos entonces? Una mente renovada. Una mente renovada. Renovación de mente. Pondré gente más grande y más fuerte. Más grande y más fuerte. Hermano, yo no quisiera que el Señor me dijera así,
¿sabes qué? Estás caduco, no me sirves. Voy a buscar otro más grande y más fuerte. Y por eso pone a Caleb, porque en él había otro espíritu. Y también coloca a Josué, que también dice varón en el cual había espíritu. Espíritu. Gente diferente, gente con otra actitud, gente con otra forma de ver las cosas. Hermano, muchas veces nosotros a todas las cosas le encontramos los puntos negativos, los puntos malos, y no vemos las cosas positivas que podemos hacer en el Señor. La gente cristiana debe ser gente de propósito y gente que tiene que ver más allá de las imposibilidades. Y por eso cuando la mente es renovada, podemos pensar como la gente que en la Biblia nos enseña el Señor, pero también en la historia. De tanta gente que veía no las imposibilidades, veía las posibilidades que Dios le podía dar ante la adversidad. Hermano, a mí me impacta lo que ese hombre dice en esa película Valientes. Cuando él toma una decisión, yo tomo una decisión, ahora, yo la tomo. Yo tengo que asumir mi responsabilidad. Entonces, gente valiente. Gente valiente. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es la proclama de Jesucristo. Esa es su primera incursión, ¿cierto? Y esa es su proclama. Arrepentimiento y creer en el Evangelio. Arrepentíos o arrepentimiento significa cambio de mente. Cambio en nuestra forma de pensar, en cambio en nuestra forma de ver las cosas de la vida, y es más, cambio en todas las situaciones que estoy viviendo en mi vida que no agradan a Dios. Va a ser un cambio. Eso es arrepentimiento. Cuando una persona llega a Jesucristo y sigue en las mismas, entonces no hay arrepentimiento, hay una emoción, pero no hay un cambio profundo. Arrepentimiento es un cambio de mente. Entonces las buenas nuevas de Jesucristo las abrazamos nosotros para cambiar, para hacer una transformación en nuestra vida, en nuestra mente, en lo que pensamos. Manera de pensar. Y aquí tenemos tres cosas por las cuales tenemos que hacer varios ajustes, pero por lo menos en tres cosas fundamentales. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mente en cuanto a lo que pensábamos de Dios. Nosotros podemos tener una información de Dios, como podemos tener una revelación de Dios. Si yo tengo una información de Dios, obviamente no puedo funcionar en las cosas de Dios porque es un conocimiento intelectual, un razonamiento de Dios, pero no tengo una revelación profunda de lo que es Dios realmente y lo que significa para mí. Pero cuando yo tengo una revelación, tengo que hacer un cambio de pensamiento con respecto a lo que es Dios para mi vida y lo que es Dios para la humanidad. Tengo que hacer un cambio con respecto a mi persona. Tengo que hacer un cambio en cuanto a ciertas cosas que no estoy haciendo bien y tengo que reconocerlas. Por eso hay que derribar las fortalezas mentales, para que nosotros tengamos la humildad y la hidalguía de reconocer que efectivamente tengo que hacer ajustes en mi vida para que ese cambio de pensamiento funcione en nosotros. Y también tiene que haber un cambio de mente en cuanto al pecado, en cuanto a lo que le desagrada a Dios, en cuanto a lo que no está dentro de lo que Dios desea de nosotros. O sea, hay cambios que hacer. Entonces, tiene que haber una renovación mental, tiene que haber un cambio profundo en nosotros.
Esta es una cita súper importante. Usted la ha leído muchas veces. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren la voluntad agradable y perfecta? Oiga, si la tuviéramos, nos va en todo bien. Dice, pero tenemos que ser transformados. Mire, transformados es una palabra compuesta y quiere decir ir más allá de la forma. Es ir más allá de lo que hasta ahora hemos alcanzado. Es ir más allá. Lo que hoy día tengo no me basta, tengo que ir más allá. No habla de un cambio en la forma, nos habla de una forma de pensar. Nuestros pensamientos tienen que ser renovados diariamente. Nuestros pensamientos tienen que ser transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Una renovación de mente. Entonces, esto es para saber eso, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues tiene que haber una transformación en nuestra forma de pensamiento. Dios quiere que vayamos más allá de lo que este sistema esté imponiendo. Este sistema está imponiendo una forma de pensamiento. Y nosotros no podemos rendirnos a estas formas de pensamiento. Tenemos que nosotros saber que para nosotros es más importante lo que Dios dice que lo que el mundo dice con respecto a la vida, con respecto a la familia, con respecto a mi persona, con respecto a la vida cristiana. Y aquí vamos a ver 8 maneras, formas básicas de pensamiento que debemos aprender a desechar de nuestra vida si anhelamos tener una mente renovada y bendecida por Dios. Quizás son más, pero por lo menos encontré 8 que son más comunes. Pero 8 formas de que tenemos que destruir, que no son saludables para nuestros pensamientos. La mentalidad del fracasado. Es aquel que piensa que nunca nada le saldrá bien en la vida. La figurita lo dice todo, ¿cierto? La foto. Usted ve la cara ahí. Pero puede ser eso como puede ser otra cosa. Hay veces que siempre nos suceden cosas en la vida. ¿Cuántos han tenido fracaso en la vida? Yo soy el primero aquí. Pero ¿cuántos piensan que el fracaso no es lo último? Claro que no es lo último. El Dios nuestro es un Dios de oportunidades. Y Dios dice que cuando caemos y nos tropezamos, tenemos que ser capaces de levantarnos. Y nos podemos levantar para nuevamente avanzar. ¿Cuántos admiran al rey David? El más grande rey de la historia en Israel. Era conforme al corazón de Dios. Era adúltero, asesino. ¿Qué más? Ladrón. Pero tenía un corazón inclinado a Dios. Tenía un corazón inclinado a Dios. Y cada vez que él sabía que se equivocaba, él se levantaba en el Señor. Entonces, la mentalidad del fracasado, hermano, tenemos que desechar eso. Usted, si está viviendo un fracaso en algún área, en algo le fue mal, no lo vea como el fin. Véalo como la oportunidad que Dios le está dando. Una persona, unos vendedores fueron a una nación del África. Eran vendedores de zapatos. Entonces, cuando llegaron allá, todos andan a pie parados. Entonces, vuelve uno y dice, bueno,
imposible vender zapatos en ese lugar. Llegó otro, dijo, ¡Eureka! Ahí nos vamos a hacer famosos porque todos no tienen zapatos. Así que a todos les vamos a vender zapatos. Dos formas de pensar, dos formas de ver las cosas. Entonces, hermano, esta palabra usted tiene que ponerla a los pies de Jesucristo y decirle, sí, yo no soy un fracasado. Yo creo que he fallado en la vida en muchas cosas y he fracasado en algunas cosas por culpa mía o no culpa mía, pero yo puedo levantarme y puedo hacer cosas grandes para Dios. Diga, puedo hacer cosas grandes para Dios.